Bienvenida, estimada Nancy Flores, una periodista pues muy, como dije, con una trayectoria muy sólida en el periodismo de investigación, en el periodismo documentado, de fuentes pues fidedignas y pues quien parece que ya está aquí conectada. Sí, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por sus palabras. De verdad es un gusto estar aquí en su programa. Pues muchísimas gracias a ti, estimada Nancy. Pues para poner un poco en contexto a la gente, voy a hacer una muy breve cronología. Perdón si digo alguna barbaridad me equivoco, porque pues tú eres quien conoce mejor que nadie este asunto. Pero bueno, el 7 de mayo pasado se reveló en la conferencia mañanera del presidente que Mexicanos contra la Corrupción estaba recibiendo dinero de un gobierno extranjero. De ese primer hecho, pues grave, porque pues un gobierno extranjero no debería interferir en los asuntos políticos de otro gobierno, ni directa ni indirectamente, pues ahí ya se despertaba una cuestión incluso de seguridad nacional, que, por ejemplo, si eso sucediera en Estados Unidos, pues ameritaría, como lo ameritó en su momento, con Donald Trump y el supuesto financiamiento ruso, toda una investigación parlamentaria, judicial, sobre esas cuestiones. Aquí en México fue todo lo contrario, el sujeto investigado, que es esta asociación civil, que actúa con esa visión híbrida que tienen aquí las asociaciones civiles. Son asociaciones civiles, o sea, del ámbito privado, pero con ejercicio en los asuntos del dominio público, con un ejercicio legítimo. No vamos a cuestionar ese ejercicio porque también es un derecho participar e incidir en la vida pública, pero pues a raíz de ahí, suponemos, porque todavía no nos dice el INAI, que Mexicanos contra la Corrupción inicia un procedimiento de queja en contra de la oficina de la Presidencia de la República, en contra del presidente López Obrador, pero el INAI dice, bueno, no, es en contra de la oficina de la Presidencia. No sé qué signifique eso. Y bueno, pues te hacen, y a la revista, estimada Nancy, pues una inquisición administrativa. Hay que decirlo como es, porque así lo dice además la Constitución, que están prohibidas las inquisiciones administrativas o judiciales en contra de la libertad de expresión. Y bueno, a raíz de eso, pues ustedes hacen un posicionamiento y has dado ya sendas entrevistas al respecto, pero ¿cuál es el contexto global, estimada Nancy, de esto? O sea, ¿crees que solo sea por haber revelado pues ese dinero de un gobierno extranjero en contra de mexicanos contra la corrupción, o podemos identificar este asedio, por llamar de alguna manera, dentro ya del asedio que ha venido padeciendo Contralínea desde hace mucho tiempo, pero que se ha intensificado en los últimos 2 años por parte de estos grupos a los que ustedes investigan, que son agentes económicos que actúan en la total opacidad? ¿Cuál es digamos, tu primera vertiente sobre eso? Bueno, doctor Isaac, que nosotros empezamos a publicar las investigaciones sobre mexicanos contra la corrupción desde abril, creo que un poco desde marzo. Y el 2 de mayo, perdón, el 2 de mayo pasado publicamos precisamente el tema del financiamiento de Estados Unidos, de la embajada de Estados Unidos directamente hacia mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Nos pareció sumamente grave esta intervención de parte del gobierno de Estados Unidos en México, porque Mexicanos contra la Corrupción y su fundador, que es el empresario Claudio X González Guajardo, tienen una actividad política, es a todas luces evidente. O sea, hay por parte de esta asociación civil una larga lista
de amparos que presentó desde que el presidente López Obrador asumió justamente este cargo tan importante para evitar que sus principales proyectos e incluso la cancelación del aeropuerto de Texcoco se llevaran a cabo. Es decir, desde un principio de este gobierno, la asociación civil no ha tenido otro objetivo si no es el de descarrilar los principales proyectos del gobierno federal. Y en este reportaje del 2 de mayo, concretamente, nosotros documentamos cómo la Embajada de Estados Unidos es la que le estaba entregando varios millones de pesos a esta organización. Y el 6 de mayo, fíjate cómo fue la cronología, doctor. El 6 de mayo yo voy a la conferencia de prensa del presidente y le pregunto, pues, ¿qué piensa de este financiamiento que otorga la Embajada de Estados Unidos a sus principales opositores? Y el presidente me dice, si se comprueba esto, voy a enviar una nota diplomática, el gobierno mexicano va a enviar una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos, pues para pedirle una explicación acerca de este financiamiento a los grupos opositores. Para entonces ya era abierto que el empresario Claudio X González Guajardo tenía una estrategia para apoderarse del Congreso Federal, en particular de la Cámara de Diputados, porque estábamos previo a las elecciones intermedias. Y ya habían creado su engendro de Sí por México, y le digo engendro porque en realidad, pues, conjunta tanto al PRI como al PAN, como al PRD, que se supone que uno es de izquierda, el otro de centro y el otro de derecha, en una estrategia conjunta para debilitar la presencia de Morena y de sus partidos aliados en la Cámara de Diputados. Con esto que buscaban, bueno, ellos buscaban controlar sobre todo el presupuesto, pero también retrogradar las legislaciones o las disposiciones legales que ya se había podido ir avanzando en el primer trienio de este sexenio. Entonces, yo de hecho previamente ya le había preguntado al presidente sobre el golpe blando, la estrategia del golpe blando. Pero bueno, en este caso, el 6 de mayo le consulté sobre este financiamiento de la Embajada de Estados Unidos a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción. Y al siguiente día, el presidente en su conferencia da a conocer precisamente que ha enviado esa nota diplomática la tarde del 6 de mayo, a partir de la denuncia que hace Contralínea en la propia mañanera, pero previamente en la revista el 2 de mayo. Y es justamente por esta conferencia del 7 de mayo que justo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presenta esta queja. Ahora lo sabemos que es esta organización por el boletín del INAI que emite tras el hecho de que nosotros el 16 de septiembre dimos a conocer que existía esta investigación en contra del presidente López Obrador, en la cual se nos estaba llamando como terceros y en estricta coadyuvancia a revelar nuestras fuentes de información de todos estos reportajes que ya llevábamos sobre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y digo de todos los reportajes porque el requerimiento que nos llega del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dice que de la nota o las notas que hayamos publicado en Contralínea, es decir, lo abre a toda la investigación que llevamos en Contralínea sobre Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Entonces, bueno, a nosotros nos parece muy grave, primero, que nos llamen como terceros y en estricta coadyuvancia. No teníamos ningún antecedente de que algo así pudiera ocurrir, pero segundo, y lo más grave, era este requerimiento de que si lo considerábamos, porque así lo puso, le pusiéramos a disposición nuestras fuentes de información. Por supuesto que nosotros no vamos a hacer públicas nuestras fuentes de información porque corren riesgos y el secreto profesional nos protege a nivel constitucional.
constitucional. Y segundo, pues porque tenemos una responsabilidad con la sociedad de informar precisamente sobre estos temas que son realmente relevantes. O sea, el hecho de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sea una asociación civil que además tiene actividad política en México, la hace susceptible de que los periodistas la fiscalicemos, ¿no? O sea, que estemos atentos a lo que está haciendo y sobre todo a quién los financia. Las leyes en México acerca de las asociaciones civiles indican que pues las asociaciones civiles, en este caso sería Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, están obligadas a transparentar de dónde vienen los recursos. Sin embargo, lo que hemos visto es que no lo transparentan totalmente. Y en vez el órgano nacional de transparencia de pedir a esta organización que cumpla con las leyes, lo que hace es precisamente esta inquisición administrativa en contra de la revista Contralínea. Particularmente me mencionan a mí que revele las fuentes de información con las que hemos documentado todo este caso. Me parece muy grave, sobre todo, doctor, porque estamos hablando precisamente del órgano autónomo que debería de estar pugnando por la transparencia, por la rendición de cuentas y no por estar pues persiguiendo, acosando y hostigando a periodistas, ¿no? Me parece también que no hay un antecedente de esta naturaleza donde el INAI haya llamado a la prensa a revelar sus fuentes de información y todavía más grave, que se escude diciendo que es una investigación contra la oficina de la presidencia y no contra el presidente de la República, cuando queda claro que es una inquisición también hacia el presidente de la República, porque quien toma el micrófono para informar de esta nota diplomática y del financiamiento, para decir que sí existe el financiamiento de la Embajada de Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción, pues es el presidente, no es otro funcionario más que el presidente que estaba en su conferencia mañanera. Entonces, sí, tiene estas dos vertientes el caso. Por un lado, la investigación que se sigue contra el presidente López Obrador, que me parece que es lo más relevante, porque por supuesto que los periodistas no debemos ser la nota, pero también tiene esta otra vertiente de estarnos exigiendo la revelación de las fuentes. Ahora, el propio INAI, cuando ya ve que hemos revelado esta información, además, lo mañoso del propio instituto, porque nos manda este requerimiento el 15 de septiembre, horas antes de que estuviéramos pues todos los mexicanos en la celebración de la independencia de México, nos manda este requerimiento. Entonces imagínese usted, doctor, que en vez de estar con los festejos, pues en realidad ya estuvimos haciendo llamadas y llamadas y llamadas a abogados, pues para que nos asesoraran de qué seguía, porque el ultimátum del INAI, además, es presentar nuestra respuesta en 5 días hábiles. O sea, tampoco nos da un lapso, pues, para preparar nuestra defensa jurídica, pues, digamos, amplio, ¿no? Lo manda el 15 de septiembre, luego se atraviesa el fin de semana. Entonces, sí nos parecía que inmediatamente teníamos que organizar nuestra defensa jurídica y legal. Entonces, pues sí, importante el tema, sobre todo porque apunta hacia el presidente de la República y porque apunta a partir de una solicitud de esta organización que sistemáticamente se ha opuesto al gobierno de López Obrador, doctor. Sí, estimada Nancy, y bueno, a partir de pues de esta crítica que ha recibido el INAI, y bueno, sobre todo gracias a tus apariciones en distintos medios, porque como tú lo mencionas, de manera pues muy intempestiva, muy irregular, y yo digo, no solamente es contraria a la Constitución, ni siquiera hay un sustento, ni un fundamento legal, y más al ratito voy a decir por qué, para que hagan este tipo de peticiones, requerimientos o inquisiciones o invitaciones a colaborar, o como le quiera llamar el INAI, porque como tú bien dices, más tarde el INAI saca otro comunicado